Vamos a dar comienzo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, gracias por tu poder. Gracias, Padre mío, por todo lo que usted nos da, por todo lo que usted nos permite vivir. Aún en las luchas y las pruebas podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos estar confiados en sus brazos, Señor. Gracias aún por las luchas y las pruebas. Gracias por todo lo que usted nos permite vivir, porque como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Esto es, Padre mío, los que te amamos, los que tenemos un propósito en ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Los problemas nos hacen madurar, los procesos nos hacen crecer y, Señor amado, es necesario, Dios mío, que para poder entender y para poder, Dios mío, crecer en ti, adquiramos conocimiento, tanto en el campo a través de los procesos, como en estas aulas, Dios mío, a través de la lectura y el aprendizaje de tu palabra. Tu palabra mismo nos invita cuando dice escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, nos invita a conocerla. Gracias, Padre mío, por esta belleza de Escritura que nos dejaste. Gracias, Padre, por la revelación. Gracias por el conocimiento y queremos, Señor, en esta tarde-noche tener un momento de bendición, Señor, tener un momento, Dios mío, ¿por qué no decirlo, Padre Santo, de coinonía entre hermanos, aprendiendo algo muy importante, que es cómo liberarnos de esas ataduras que el enemigo planea, de todas esas telarañas, de todo ese plano oscuro que tiene el enemigo para opacar nuestra alma, para querer alejarnos de un propósito divino. Señor, ayúdanos. Gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no quiero cerrar esta oración sin antes reprender al diablo, reprender al espíritu de estupor, reprender a lo que ata, a lo que viene en contra de esta enseñanza. Lo hago en el nombre de Jesús, lo expulso de este lugar ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que en este lugar quedan aires, Señor, libres, Señor amado, para recibir de ti todo lo que usted quiera darnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar de liberación, que es lo último que nos está quedando. Estas fotocopias tienen un título que se llama Verdaderamente Libre. Juan 8, 31 y 36, voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. El esclavo no queda en su casa en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Esto qué quiere decir? Porque habla de diversas circunstancias, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de liberación, se nos viene a la cabeza una posesión demoníaca, cosas violentas, feas y demás, pero esto no es tan así. Acá vemos que es necesario y que debemos ser libres del pecado. ¿De cuál pecado? Porque mientras estemos en este cuerpo está claro que vamos a pecar. Entonces, ¿de qué pecado tenemos que ser libres? Del pecado que se practica. Y usted va a decir, ¿cómo se practica? Usted sabe que algo es pecado, pero sin embargo sigue haciéndolo. Eso es practicar un pecado. Qué bueno que somos todos grandes hoy. Entonces, si usted tiene la costumbre de la masturbación, y usted sabe que está mal, ¿no? Entonces, ¿y por qué está mal? Porque ya que estamos entre adultos lo podemos decir. No lo vamos a poder decir. Está mal porque nosotros en nuestra mente estamos pensando en alguien y es lo que nos motiva. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús con respecto a este pecado?
Porque la ley de Moisés decía que el que adultera, ¿no? El adulterio es un pecado, pero recién el adulterio. O sea, si vos deseabas, si vos chamullabas, si vos pensabas y repensabas y deseabas y te la pasabas el día deseando esa persona, no pecabas, en tanto y en cuanto no cometieras el hecho, ¿no? Jesús lo elevó a ese pecado, a que si vos mirás deseando, ya es pecado. ¿No sería también tema, no entraría ahí la codicia? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Claro, sí. Ese es un mandamiento, uno de los 10, ¿no? Pero dentro de las 613 leyes que los judíos le sumaron a los 10 mandamientos, estaba esta, ¿no? Fíjate que cuando lo confrontan a Jesús y le llevan la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿no? Se presume que era una prostituta, pero la mujer estaba con alguien. Sin embargo, le trajeron a la mujer nada más, ¿no? Eso habla del grado de machismo de los tiempos de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que eso está mal y lo seguimos haciendo. Eso es practicar un pecado. Que quede claro, porque no es lo mismo que yo vaya por la ruta y me choque a alguien y me baje airado y lo maltrate y después le digo, ¿sabés qué? Me bajé enojado, si te traté mal, discúlpame. Yo pequé, pero me arrepentí, le pedí perdón. Eso quedó ahí cerrado, se ató y se desató en ese mismo momento. Listo, a otra cosa mariposa, ¿no? Un arrebato, ¿no? Una pelea matrimonial. Usted me dice, pero no es pecado. Sí que lo es. Nada más que lo arreglamos, nos reconciliamos y eso queda en nada, ¿sí? Cada vez que usted hable y pida perdón, o el hecho de mirar. Hay un pastor que me enseñó, mirá Luis, ¿sabés qué? La segunda mirada es pecado. La primera no, porque si no te andás cayendo. Vos tenés que conducirte por la vereda, las veredas de Neuquén, como son. Si vos estás si no te transformás en un fariseo sangrante, ¿viste? Que ya les expliqué lo que era, ¿no? Que caminaban mirando para abajo para no mirar a las mujeres. Y acá vos te desarrollás, vos estás manejando y sí o sí tenés una vista periférica y tenés un foco en donde estás mirando. Entonces, sí o sí vas a ver las mujeres y cómo se visten ahora y demás. Y las mujeres van a ver los hombres que se visten más extravagante que las mujeres. Unos chupines que marcan absolutamente todo, ¿o no? ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Entonces vos vas a ver. Ahora, el problema es este. Ahí está el pecado, ¿no? Claro, yo lo veo así, lo veo y listo, ya está, ya lo vi, ya está, borrate esa imagen de la cabeza. Acuérdense y tengan en cuenta una cosa, el hombre se activa por la vista, la mujer se activa por el oído, más que por la vista, ¿no? No es un caso general, siempre hay excepciones, pero la mujer, porque hay hombres que no se activan con nada y hay otros que se activan con todo, ¿no es cierto? Y hay mujeres de las mismas características, pero en un estudio que se hizo en una universidad que ahora no recuerdo porque es norteamericana, tiene un nombre yanqui que no me sale, y se concluyó que el hombre se activa por vista en un 96%, una cosa así, o sea, son muy pocos los hombres que se activan con algún otro sentido, porque vos te activás con uno de estos 5 sentidos que vos tenés, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los 5 sentidos, porque son las puertas por donde entran los demonios, ¿no es cierto? Entonces, y la mujer se activa mucho más por el oído que por la vista. Entonces, vos le endulzás el oído a una mujer y podés llegar a conquistarla, pero el hombre no necesita que lo endulcen con nada. El hombre solo con ver, listo, ya está, ¿no? Y hay hombres que tienen la capacidad de que en 3 segundos le hicieron una tomografía, una ecografía, un ecodoppler, y le hicieron todo en 3, 4 segundos. Acá influye también algo que se llama cultura, ¿no? Nunca fue mal visto que un hombre tuviera varias mujeres y al revés sí, ¿no es cierto? Entonces, nuestros antepasados, y nosotros estamos marcados por nuestros antepasados, estamos hablando de bisabuelos, tatarabuelos, descaradísimos los viejos,
porque la esposa sabía que el hombrecito tenía una novia allá y otra, como una en cada puerto, ¿no? Entonces, y llegaba a la casa y era el patrón, había que atenderlo, aunque la mujer sabía, ¿no? Que cada tanto se perdía con otro hombre y habían hijos ilegítimos por todos lados, ¿no? Si esto lo hacía una dama, era considerada una palabra que no le voy a decir, ¿no? Entonces, culturalmente influye mucho esto también, por las herencias de estos demonios, ¿no? Porque cuando vos practicás la promiscuidad sexual, estuvimos hablando el miércoles pasado sobre la fragmentación del alma, vos vas perdiendo tu propia identidad y te transformás en un ser que no te tuvo ni tu mamá ni tu papá. Sos otra persona, ¿no? Poseída por diversas cantidades de genes dentro de tu alma, ¿no? Que están afectando tu vida y que no encontrás el 100% de tu potencial porque vos no estás en un 100%. Entonces, no vamos a volver al miércoles pasado, pero arranquemos desde aquí y digamos que la práctica del pecado es esto, sabiendo que yo, hablemos de un vicio, que por ahí se entiende mejor. Yo tengo el vicio de fumar, pero sé que está mal. Analicémoslo, porque algunos dicen está mal. ¿Y por qué? Porque me dijo mi pastor que está mal. ¿Y por qué te lo dijo tu pastor? Te dijo, y no porque lo hace el mundo, pero si nosotros vivimos en el mundo, hacemos exactamente las mismas cosas que hace el que no viene a la iglesia, ¿no es cierto? Nada más que tenemos otro tipo de conducta, pero vamos al supermercado, vamos al río, hacemos lo mismo, las mismas actividades, con la diferencia que nosotros entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí entramos a cortar finito, sí, hermano. Porque si es pecado fumar, porque estoy matando mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, es pecado el consumo de ají, es pecado el consumo de Coca-Cola, es pecado el consumo de alcohol. De hecho, el café tampoco es tan perjudicial, aunque es mucho más perjudicial que el mate, pero no lo es tanto como si lo es la Coca-Cola, ¿no? Queman la Coca-Cola y queda una brea ahí abajo de azúcar, ¿no? Y todo eso lo estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, pero con esto no quiero decir vayan y fumen. No, está mal fumar. Por supuesto que es pecado. Entonces yo sé que es pecado, pero sigo fumando. Y sigo fumando. Y me escondo. Puedo engañar al pastor, al líder, a cualquiera. A mi esposa puedo engañar, porque con un chicle listo lo voy solucionando, ¿no? Pero es pecado, ¿sí o no? Sí, claro que es pecado, ¿no? Entonces lo sigo practicando. Ese es el pecado que tenemos que renunciar, lo tenemos que sacar de nosotros. Entender que nuestra naturaleza es pecadora hasta el día de nuestra muerte, que también se hace completa nuestra redención. Esto, porque es mucho el material y yo lo reduje a 2 hojitas. Quise ponerlo acá porque algunos ni lo saben. Nosotros, los cristianos, nos tenemos que poner contentos cuando nuestro ser querido parte a la presencia de nuestro Señor o descansa en la presencia de nuestro Señor. Es imposible, igual vamos a llorar, nos vamos a poner tristes, algunos van a caer hasta en depresión, pero debemos salir de ahí porque lo terminamos entendiendo de que se completó la redención en esa persona, si murió en Cristo. Una vez que morís, hermano, si vos te desplazabas en silla de ruedas, lo dejás de hacer. Lo único que has hecho es perder tu cuerpo, pero tu espíritu y tu alma están intactos y sanos, esperando el día de la resurrección, ¿no? Tendrás un cuerpo glorificado. Entonces, ahí estará completo tu ser nuevamente. Pero lo único que vos hacés es completar tu redención porque ya no sufrirás más, ya no padecerás más, y como cortás la relación con el mundo de los vivos, entre comillas, porque no, en definitiva vos pasás a otro estado. La Biblia habla que estás durmiendo, como para que nosotros entendamos de que los hijos de Dios en realidad, hablar de muerte es muy duro, porque en definitiva lo único que muere de nosotros es el cuerpo. Nuestra alma es eterna, no se extingue, ni para bien ni para mal, ninguna alma se extingue. O sea, en el caso nuestro para bien y en el caso que no conoce a Cristo para mal, ¿no es cierto? Pero no se extingue. Se completa nuestra redención y hasta ese día nosotros vamos a pecar lamentablemente porque nuestra naturaleza es caída.
Nuestra naturaleza es adámica. Cristo, por eso es que Cristo lo que vino a hacer es pagar con su propia vida nuestra redención. Él nos redimió, según la ley de los judíos, que habla sobre el contrato. Yo se lo voy a explicar rapidito, pero esto hace falta explicarlo bien. Pero bueno, yo sé que usted es inteligente. Yo espero saberme explicar. Los judíos cuando hacían un negocio hacían 2 actas. ¿Sí? Vamos a hablar en vocabulario argentino. Hacían 2 boletos de compra-venta, ¿no? Uno quedaba al resguardo, como que el original quedaba al resguardo del jefe de la tribu, y el otro se lo quedaba a quien adquiría el bien. Pero ¿qué pasa? Porque se vendían las cosas por necesidad, como en el día de hoy. Pero un familiar podía redimir a su familiar y podía comprar, pagar el precio, y esta acta volvía al dueño original. Pero había un acta que la seguía teniendo el jefe de la tribu. Entonces, el enemigo, cuando Adán cae, el diablo pasa a tener esa acta, y él era el dueño de la vida, de la muerte, de todo lo que ocurría aquí en la tierra. Cuando Jesús muere, no se va al paraíso, de hecho va al mismo infierno, al mismo inframundo, vence al diablo en el mismo infierno, le quita el acta esa, y ahora es Jesús el dueño de la vida, ¿no? Entonces esa acta es recuperada, ¿no? Y él es el que tiene la llave de la vida y la llave de la muerte. Vos sos un hijo de Dios, el diablo te va a decir, el demonio, te voy a matar, te va a decir. Vos podés reírte en la cara de él porque no lo puede hacer, no lo tiene permitido. Y te voy a atacar y te voy a golpear, eso lo hará con un mundano. Pero vos tenés a Cristo en tu corazón y vas a tener que sujetarse a la orden que vos le das. El acta que nos era contraria a Cristo, entonces, nosotros seguimos con una naturaleza pecadora, pero Cristo nos compró. Y por esa gracia y por esa redención es que mis pecados son cancelados y son pagados por Cristo Jesús. Ahora, yo le explico esto de esta manera a los hermanos de la congregación de Plotier. ¿El hecho que estemos en la gracia nos da carta blanca para pecar? Es como, ¿quién está de novio aquí? ¿Hay alguno que esté de novio? ¿Estás de novia? Bueno, o sea, tenés proyectos de casarte. Perdóname que te voy a usar de ejemplo. Viene tu novio y te dice que vos sos el amor de su vida. Esto es lo que nosotros le decimos a Jesús, ¿no? Pero vamos a hablar al revés, porque en realidad la iglesia ocupa tu lugar, el lugar de la novia. Entonces, te voy a poner como villana a vos. Vos sos la novia, venís a él y le decís, yo te amo, sos el amor de mi vida. Te amo, como nosotros le decimos a Jesús. Pero a la vez le decimos, lo único que te voy a contar es que yo cada tanto te voy a engañar. Suena gracioso, ¿no? Y muy ofensivo, ¿sí? Entonces, vos le decís, pero no te hagas problema porque yo te sigo amando. Yo te sigo amando, vamos a reconciliarnos, yo te voy a ser fiel, y después te voy a volver a engañar. Y cada tanto te voy a engañar. Pero no te hagas problema que yo te amo. Le decís vos así a tu novio. Se ríen ustedes, pero esto es lo que nosotros hacemos con Jesús. Nosotros somos la iglesia, somos la novia, y le decimos a Jesús que lo amamos y somos adúlteros espirituales, porque cada vez que pecamos adulteramos con el mundo y coqueteamos con el mundo. Yo hice callar a un grupo de jóvenes cuando me decían, pastor, ¿cuánta cerveza puedo tomar sin que sea pecado? No me preguntes nunca más eso, pregúntame cómo hacer para conseguir que el Espíritu Santo entre a tu vida y que puedas crecer para la gloria de Dios. No me preguntes más todas esas cosas, porque no tengo la respuesta. Porque creo que Dios trata de forma personal con cada uno. Si algún pastor viene y me pregunta, ¿es pecado tomar? Yo le tengo que decir bíblicamente que no, pero la borrachera sí lo es. Y en el fruto de tomar. Entonces, viene alguien y te dice, sí, pero bueno, si yo voy al boliche, pero no bailo, ¿puedo ir? Mirá, ¿sabés qué? Es más, andá. Porque le está haciendo adúltero, pecador. Le está faltando el respeto en la cara a nuestro Jesús. Él cuando fue a la cruz no te preguntó, un clavito nomás, porque este no se merece los 2 clavos.
Jesús se entregó todo, hasta la última gota de su sangre, por amor a nosotros. A Él, a la cruz, no lo sujetaron los clavos, lo sujetó el amor a la humanidad. Osea es el que grafica la relación. De hecho, Dios le pide a Osea, vos fijate, Osea era un hombre prestigioso dentro del pueblo de Israel, un profeta que si bien confrontaba, pero tenía su respeto, o sea, era una persona cantante dentro de cantante no que cante, sino que su voz era escuchada. Y bueno, si Dios le dio una orden, la tuvo que obedecer. Y es el caso tal cual, como vos decís. Porque cuando ella se fue de vuelta con sus amantes y la estaban subastando, él fue y la compró, la redimió. Es el caso más claro de lo que Jesús y la iglesia es. Y cuando la redimió, fíjate una cosa, la llevó a la casa como esclava porque la había comprado. Sin embargo, en la casa le dijo, sos libre. Sos libre. Te compro como esclava, pero no, sos libre. Y eso es lo que nos dice el Señor. No sabemos qué hacer con la libertad que nos da Dios, pero que Dios nos hace libres, nos hace libres. Amén. Por eso es que es necesario escudriñar las Escrituras sin abandonar la oración. Mateo 6, del 31 al 34 dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. La palabra de Dios es súper clara. También debemos ser libres de los afanes de este mundo, de la cultura consumista. No es solo del pecado, sino que también tenemos que ser libres de la cultura, del entorno y de las cargas innecesarias. Usted dice, uy, ya iban a hablar de liberación, yo pensé que me iba a hablar de demonios. Vamos a hablar de demonios, pero lo más importante es que nosotros seamos libres, nosotros, que en teoría no tenemos demonios, en teoría digo, y que seguimos atados porque creemos que somos libres. No, estamos atados a la cultura, estamos atados al consumo de las pantallas, estamos atados al consumo bueno, cuando dije pantalla dije Netflix, dije todo, ¿no es cierto? Dije TikTok, dije YouTube, dije todo. Y el consumismo feroz que hay hoy en día. Díganme si no es lo mismo un celular de estos chinos que están a muy buen precio, que tienen mucha capacidad, tiene de todo. Y sale un 10% de lo que sale un iPhone. Pero nosotros queremos la manzanita. ¿No es cierto? Yo no lo tengo, ¿eh? Yo no lo tengo. Yo soy como rascar un vidrio, más o menos. Pero yo no lo tengo. No lo necesito. No lo necesito. Entonces, yo soy millonario, hermano. Téngame envidia tranquilito nomás. Y si no quiere tenerme envidia, cópieme. Pero yo soy millonario. No tengo 1 millón. Pero es millonario el que menos necesita, no el que más tiene. Amén. Entonces yo con un plato de comida, un guiso sobre la mesa, si lo puedo comer en paz, soy millonario. Con la duchita con agua caliente, hermano. Yo me crié calentando agua en un balde y me bañaba con un jarrito en un fuentón. Entonces, hoy yo soy millonario. Me salgo de un garage, tengo la camioneta en un garage, salgo ni me mojo. Me subo al vehículo y salgo, porque mi señora cierra el portón. Pero se moja ella un poquito. Entonces soy millonario. Llegamos a fin de mes, pero igual soy millonario, porque conozco mucha gente que tiene 20.000 veces más que yo y viven afanados. Yo no. Vivo con muchas preocupaciones, pero porque estamos trabajando en la obra y hay mucha necesidad en la calle. Y nos pasan cosas, ¿no? En la vida particular. No estamos ajenos a nada de eso.
Juan 6, 19 al 21. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan. Versículo 20. Sino haced tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíces de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Hoy es palabra de Dios 100%. Me gustó y transcribí estos versículos porque es de una riqueza. O sea, para que usted no se enoje conmigo, enójese con la palabra de Dios. Si nosotros estamos enamorados de nuestro auto, ahí está nuestro tesoro. Si estamos enamorados de nuestra casa, ahí está nuestro tesoro. Vamos más profundo. Si estamos enamorados de nuestro nieto, ahí está nuestro tesoro. Porque estamos haciendo idolatría. La idolatría es un pecado que Dios abomina, ¿no? Y todo nace desde la idolatría. Entonces, saquemos esa idolatría de nuestro ser. También debemos ser libres del dinero y que no es, o sea, a ver, entendamos una cosa, no son malas las riquezas, para nada. Dios nos quiere bendecir y Dios quisiera que todos fuéramos ricos. Pero ¿sabes por qué Dios no nos hace ricos? Como somos. Y a veces no tenemos las características para soportar una fortuna. Nos podemos perder. O tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos, porque no sabemos ser padres. Le queremos dar todo a nuestros hijos porque no queremos que ellos sufran las necesidades que nosotros sufrimos. Y sabes que está bueno que sufran necesidades. Que conozcan que la plata cuesta ganarla y que al papá no le cae la plata del cielo, sino que hay que salir a laburar todos los días. Entonces, está bueno que los chicos tengan un no. No. Cuando te piden algo, no. No por esto, no por aquello, le explicamos. No porque se me ocurre, como hacían antes los viejos. No, sino que no porque por esto. Pero no. Las riquezas son para los hijos de Dios. La vida abundante son para los hijos de Dios, sí, claro. Ahora, tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo caído. Entonces, en este mundo caído que vivimos, el diablo está metiendo la cola todo el tiempo. Lo peor es que nosotros que creemos que estamos libres, nos hacemos esclavos del pecado y no podemos conocer esa vida abundante. Y usted me va a decir, no, pero yo no. Sí, hermano, sí. De momento que vos estás mirando una figura femenina en las redes sociales, te estás haciendo esclavo del pecado. Sí. Del momento que das vuelta a tu cara ante una necesidad, también. Porque vos podés pecar de dos formas, por omisión o por acción. Hay pecados por acción, el adulterio, la fornicación, todos los pecados del robar, el matar, ¿no? El hurtar, todos esos son pecados por acción. Y pecados por omisión es la charlita de la que no vamos a escapar el día de mañana. Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo, no me visitaste, preso, no me viste, ¿no? Tuve frío, no me abrigaste. Entonces, hay pecados por acción y otros por omisión. Gloria a Dios por los que van a los hospitales y a las cárceles. Gloria a Dios por esa obra, ¿no? Y que el Señor les bendiga y que las luchas del enemigo sean soportadas con fe y como un verdadero soldado de Jesucristo, porque van a abundar las luchas, a abundar. Y los que ayudan las necesidades. Ayer, antes de venir, ayer creo que les conté un poquito, pasamos por una casa, una necesidad, una persona completamente, ya veían que se movían las cosas, todo. Entonces yo le explico, porque yo no voy así a las tontas y pavotas, yo le digo, mire, yo le voy a explicar, con una mujer que conoce a Dios, le voy a explicar, por si usted no sabía, la figura del espíritu inmundo que vuelve, ¿no? El espíritu inmundo que vuelve. Que vuelve, sí. Entonces, yo voy a orar, y yo que conozco cómo funciona el reino de Dios y el imperio satánico, yo sé que usted va a quedar libre. Yo sé que esta casa va a quedar libre. Y usted también, y usted, dos adolescentes. Digo, pero si ustedes siguen con su vida, no buscan a Dios.
No se acercan a Dios. Los demonios andan por lugares, por allá, por acá, por acá, no encontrando dónde reposar, van a volver. Pero van a volver peor que antes. Su estado postrero va a ser peor que el que ahora viven. Sean conscientes de eso. Este es el momento para decirme, no ore, yo me voy y ustedes siguen así. O si yo oro, van a ser libres, pero comprométanse con Cristo Jesús. Están desesperados, me dijeron, sí. Se tiraron de cabeza, porque se ve que la estaban pasando muy mal. Hubo una liberación, gloria a Dios, festejamos todo y nos vinimos rapidísimo por arriba, porque tenía miedo de llegar tarde. Yo he escuchado tantas barbaridades. Vos imaginate que una vez, creo que se la conté, pastor, que una vez me llama un hermano de la iglesia y me dice, tengo este caso. Había un chico recontra endemoniado, a la mujer se le había ido, todo, y había roto todos los muebles de la casa, porque cada vez que era poseído, un desastre. Él se congregaba en el Centro Cristiano de Esperanza, yo le pongo nombre a las cosas, no voy a nombrar a los pastores, pero yo le pongo lugar, fecha, porque no miento, o sea. Y le digo, me dice, y fue a los pastores y le dijeron que un solo pastor practica liberación, hace exorcismo, y que le dieron turno para dentro de 2 meses, porque tiene que hacer un curso y después le practicaban liberación en presencia de un médico dentro de la iglesia. Entonces, me dice, ¿y usted qué dice, pastor? Y yo digo que hay que ir y liberarlo. Entonces me dice, pasame a buscar. Me bajé del auto y se escuchó un alarido dentro de la casa. Y salió hecho un león de adentro de la casa. Y no me atormente, y te vas de acá, qué sé yo, movían las ramas de los árboles. Es un desastre, una posesión. Mi compañero le faltó hacerse encima nada más. Después me confesó que nunca había estado en una situación de esa. Fue libre. Salía de todo de su boca. Fue libre. ¿Y por qué supuestamente tenía que estar un médico? Supuestamente... No tiene justificativo. Dios tiene el control de todo. No tiene ningún justificativo. Me gustaría charlar para que me expliquen por qué. Porque ellos tampoco saben por qué. No, deben saber, ellos deben tener alguna justificación. Pero porque siguen endemoniadas, pero no por otra cosa. Y la chica sigue igual. El contexto de sí, la familia también. Bueno, pero porque o sea, es como hablar de un caso, todos los casos son distintos, arranquemos de ahí, ¿no? Y las familias somos distintos. Lo que pasaría, por ejemplo, si yo fuera a una casa donde hay promiscuidad sexual, donde se produce incesto y demás, los demonios no van a salir, por ejemplo, ¿no? En donde se practica la hechicería, en donde hay una herencia de un babalao, de un machi, póngale el nombre que quiera, ¿no? Porque dependiendo el arte oculto, así se llaman, va a haber una posesión maestra sobre esa casa, hay un hombre fuerte que está actuando, entonces ahí hay que hacer sanidad interior, algo de ese cursillo tendría sentido, pero no es un curso de sanidad interior, pero de pronto yo voy a hacer una oración y el hostigamiento diabólico cesa ese día. La liberación completa va a llevar su tiempo porque hay que ir renunciando a diversos demonios que han atormentado y que tienen como casa a esa familia, no a una persona, a la familia. Entonces voy a empezar por el patriarca y de ahí para abajo, porque para vos llegar y minar una casa tenés que atar al hombre fuerte y luego sí podés saquearla, pero de otra manera no. Entonces, pero es todo un trabajo que hay que hacerlo, que ustedes no, por eso no lo doy en este curso, que ustedes no lo van a hacer. O sea, a no ser que seas pastor de una iglesia y te toque, al pastor es posible que le toque hacerlo, ¿no? Pero si seguimos trabajando juntos va a contar con mi ayuda, con la ayuda de ustedes, vamos a hacer un equipo de trabajo y esa familia va a quedar libre, sin necesidad de ningún médico. Ninguno. Dios, imagínense que creó el cielo y la tierra. Allá está su trono, la tierra es solamente el estrado de sus pies.
Es tan poderoso nuestro Dios. Mirá si un diablito se le va a oponer. De ninguna manera. Hay lo que creo, yo no había hablado con la hermana de lo que creo es que algo que es fundamental en el ministro que va a practicar liberación es el discernimiento de espíritu. Cuando uno no tiene discernimiento de espíritu, comete los errores porque todas las enfermedades tienen una raíz espiritual. Tal cual. Hay enfermedades psicosomáticas, hay enfermedades mentales, y hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Entonces, cuando nosotros no tenemos discernimiento de espíritu, le llamamos a todo demonio y a lo mejor es ciertamente que la raíz de toda enfermedad, de toda enfermedad, psicosomática, espiritual, física, todo tiene una raíz espiritual. El problema es que no se puede hablar. Yo no lo voy a decir ahora, seguramente en algún momento lo va a decir, pero si hay algo que se respeta en el mundo espiritual, en el mundo del oculto, son los rangos y los nombres. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener claro que es una enfermedad física, oremos por salud física. Si hay una enfermedad mental, se trastornó, se puso loco, oremos por la enfermedad mental. Y no necesariamente el milagro va a ocurrir también, porque nosotros, al no tener ese discernimiento muchas veces, generalmente sucede cuando usted está en una campaña, que hacen múltiples oraciones y demás, pero, ¿cómo se llama? Al no tener el discernimiento exacto en ese momento, a no ser que Dios te lo muestre de forma puntual con una persona, que a mí me ha pasado, pero no es algo habitual, me ha pasado nada más. Sino de otra manera, vos no sabés a lo que te enfrentás y tal vez esa persona está pasando por un proceso permitido por Dios. Y la voluntad de Dios, ustedes conocen lo que es la voluntad de Dios. Hay dos voluntades, ¿no? Hay dos voluntades, que es la voluntad soberana de Dios, que es que Dios no te va a preguntar a vos, porque la voluntad de Dios, cuando Él tiene un plan, lo va a llevar adelante, aunque vos no quieras, lo va a llevar adelante. Y después está la voluntad revelada, que es la voluntad de Dios a través de su palabra o a través de líderes, que vos podés resistirla. Porque vos, si sos desobediente, estás resistiendo esa voluntad. Entonces, está la voluntad revelada y está la voluntad soberana. La voluntad soberana es los planes de Dios en acción. Dios tiene un plan, un propósito. Y Dios va a llevar adelante su propósito. Te guste o no, o sea, con una pierna menos, con un brazo menos, pero que Dios va a llevar adelante su propósito, lo va a llevar adelante, ¿sí? Entonces, y después está la voluntad revelada, lo vuelvo a repetir para que se entienda. La voluntad revelada es la que está a través de la Escritura o a través de un líder, un pastor, un evangelista, un apóstol, cualquiera de los ministerios, ¿no? Viene y te revela una voluntad de parte de Dios a través de una profecía o a través de la palabra y te dice tal cosa y vos la resistís. Bueno, ahí va a quedar. Si nosotros gozamos de libre albedrío, ahí va a quedar. Dios te quería bendecir, vos no querés la bendición, es problema tuyo. Volvemos a lo mismo que dije hace un rato, Dios te quiere ver rico, pero resulta que no estás preparado. Oramos por un auto de un hermano. Dios le dio, ¿qué auto? No vino más. Porque ahora ya tenía auto, podía ir a ver a los hijos, justo el horario de reunión. Así somos los seres humanos. No lo dice la palabra, pero el muchacho que estaba esperando que el ángel batiera las aguas para meterse en el estanque de Betesda, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, la Escritura no lo dice, pero sí los escritos rabínicos. Ese muchacho se termina perdiendo. Porque Jesús lo intercepta y le dice, guarda, porque ahora estás sano, no vuelvas a pecar. Su pecado eran las mujeres y él vuelve a pecar y se va al infierno, se muere. Entonces, a veces Dios te sana y era mejor que te dejara en silla de ruedas. Es mejor llegar a la muerte en silla de ruedas si después vas a estar sano en la otra vida, ¿no? Y ser salvo. Por eso que gráficamente
dice, más vale llegar tuerto, más vale llegar manco, más vale llegar, ¿no? Pero ser salvo. No lo dice de forma literal, estamos hablando de que debemos renunciar, debemos morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Liberación de espíritus inmundos propiamente dicho. ¿Qué es inmundo? Inmundo significa impureza, sucio, deshonesto. Cuando la Biblia se refiere a trapo de inmundicia, ¿ustedes saben lo que es? ¿Es lo que ahora serían las toallitas femeninas? Ese era el trapo de inmundicia, ¿no? Entonces es algo sucio, es algo... El judío la declaraba maldita a la mujer en los días que estaba menstruando. Por eso que la mujer que sufría de flujo de sangre tenía que vivir lejos en la cueva de los leprosos. Por eso también que cuando asaltan al judío y lo dejan moribundo, todo sangrando ahí, pasan los hombres de la ley, porque no podían tocar sangre. No es que fueran tan malos que no querían saber nada con eso. Sin embargo, el samaritano que no tenía esas leyes, sí se acercó, sí curó sus heridas, sí lo llevó, ¿no es cierto?, a la posada y pagó para su recuperación. Pero el kit de la cuestión es que ningún judío lo iba, porque esas leyes tontas que tenían le impedían tocar a una persona herida, la sangre. Por eso que la mujer era maldita en sus días de menstruación. Se tenía que purificar después, ¿no? Entonces, por eso que yo no quiero saber nada con el judaísmo. Yo los bendigo al pueblo de Israel, bendigo todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel, bendigo esa nación, bendigo a cada uno de los israelitas y toda su descendencia. Pero déjame con la gracia. Yo quiero ser la iglesia de Cristo. No quiero emparentarme siquiera con ellos. Los entiendo y sé que están en un escalón más arriba que la iglesia. Lo voy a respetar siempre, no me ofende. Yo con que entre, así sea por donde sea que entre al reino de los cielos, a mí me alcanza. Así sea para barrer las calles de la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? No me importa servirle a un judío el resto de la eternidad, no me importa. Pero hoy soy la iglesia, hoy no quiero entrar por la ley, no quiero volver a matar vacas. Hoy quiero arrodillarme y sentir al Espíritu Santo en mi corazón. Por la puerta que entraron, esos demonios deben salir. Ellos entran por los 5 sentidos del cuerpo: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Recuerden que desde el principio de las posesiones son corporales. Por eso es que es importante que sepamos su naturaleza, si es posible su nombre, para ser más efectivos en la liberación. Está bueno preguntar cómo se llama para ir directamente al kit de la cuestión, ¿no? Existen 3 tipos de liberaciones, présteme atención, y ahí hacemos el recreo. 1, la liberación espontánea o natural. ¿Cuál es esta? Es que la sola presencia del Espíritu de Dios incomoda al demonio y éste tiene que huir. Ejemplos como cuando la gloria de Dios desciende de forma sobrenatural en una reunión y una persona es liberada. Nadie le impuso mano, nadie oró y los demonios huyen por la sola presencia de Dios. O en el caso de un bautismo, que ha ocurrido mucho, vas a bautizar en las aguas a una persona y es liberada de un demonio. Por una alabanza en medio de una adoración, sin la intervención humana. Esa es la liberación de tipo espontánea o natural, ¿no? La sola gloria de Dios en un lugar, la luz, acuérdense que disipa a las tinieblas, ¿no? 2, la liberación, la autoliberación. ¿Qué es lo que es la autoliberación? Es cuando la persona hace sanidad interior y hace renunciamientos de iniquidad y sabe que está siendo influenciado por un espíritu inmundo y lo echa fuera de su propio cuerpo. Por la puerta por donde entró, por esa misma puerta tiene que salir. Esto es aconsejable en los casos que las posesiones no sean fuertes, porque si son fuertes es mejor que practique la liberación alguien, un cristiano, alguien más, que esa persona no esté sola. Pero si usted está renunciando de iniquidad, si usted está trabajando su fragmentación de alma, no lo puede hacer en presencia de otro, porque usted necesita estar solo por su pudor.
Después, 3, la liberación ejercida o practicada. Entre paréntesis, exorcismo. No le tengamos miedo a esa palabra. Lo pide el afectado o es revelada a la persona que está ministrando en ese momento. ¿Quién puede practicar liberación? Cualquier cristiano que esté sometido a la palabra de Dios y sus líderes. Esto es importante porque todos decimos, sí, yo obedezco a Dios, pero que el pastor no me venga a decir lo que yo tengo que hacer. No le obedeces a Dios, no le obedeces, ¿no? Porque a Dios no lo ves, es fácil decir yo te amo y es fácil decir yo te obedezco. Pero si querés demostrárselo a Dios, ahí tenés un pastor para obedecer y para amar y honrar. Entonces, ¿no es cierto? Cualquier persona que se sujete o una persona que cuente con el don divino de liberación. Los dones corren por canales paralelos, acuérdense, ya lo hablamos. Por eso que los dones no te definen, te hacen un soldado más eficiente, pero no te definen. A vos lo que te define son los frutos del Espíritu. Porque acuérdense que van a haber muchos portadores de dones que Jesús en el día postrero no los va a conocer. Profetizamos, liberamos, sanamos. Apartados de mí, no los conozco, no sé quiénes son. Porque cuando vos tenés dones y los dones siguen funcionando, aún cuando estás en medio del adulterio, de la fornicación, los dones siguen funcionando, vos decís, pero yo estoy re bien, entonces a mí Dios me perdona todo. Y sigo por el mismo camino. Está bien, seguí nomás. Por eso que la Biblia dice que peca, siga pecando, ¿no? Te vas a encontrar con una pared el día postrero. Apartados de mí, no los conozco. Vas a ser descubierto. ¿Se acuerdan de las bodas, el que no tenía ropas de boda? ¿Cómo hizo este para entrar? Sáquenlo. Y afuera va a ser el lloro y el crujir de... Amén. Vamos a hacer un recreíto. Bueno, entonces vimos que habían 3 tipos de liberaciones. La más aconsejable es cuando nosotros... la autoliberación, ojalá fuera todas liberaciones espontáneas, pero para eso tenemos que tener una iglesia encendida, ¿no? Una iglesia bien pentecostal. Y pentecostal no significa levantarse cada 5 minutos a dar gloria a Dios. Pentecostal es llenos del Espíritu Santo, completamente llenos del Espíritu Santo. Entonces reconocer que la autoridad es Dios, porque el enemigo te va a asustar de muchas maneras. Mirá, te tiro unos tips. ¿Sos de soñar? ¿Sos de tener luchas con demonios? ¿Sos de que perdés el sueño porque te despertás preocupado y tenés que orar? Te tengo una noticia, hay un don de liberación para tu vida. Búscalo, porque esos son los síntomas, ¿sí? Si soñás que tenés lucha con demonios, es porque efectivamente, hasta en tu estado no consciente, ¿sí? Estás luchando con demonios. Entonces, falta que te enteres que Dios te ha regalado algo. ¿Y cómo lo vas a empezar a poner en práctica? Cuando vos sientas que tenés que orar por alguien, no es necesario que le impongas mano. Vos orás y el que te va a identificar a vos es el mismo diablo. Entonces, se va a manifestar o va a venir y te va a interpelar. ¿Qué tenés conmigo? Entonces vos ahí ya vas a terminar de convencerte de que hay una herramienta extra dentro tuyo. Las luchas y las pruebas son profecías satánicas, muchas veces, que confirman un llamado, que confirman un don. Porque si vos vas para el mismo lado que va Satanás, nunca te lo vas a chocar. Pero cuando vos te empezás a chocar con Satanás es porque vos vas en sentido contrario, que es lo que tiene que hacer la iglesia, ir en sentido contrario, no por sobarle el lomo. Hay muchos que no corrigen en su casa a sus hijos porque tienen miedo que el hijo se enoje, que se enoje, y si se quiere ir, que se vaya. Pero en tu casa mandás vos, sos el sacerdote, conocés la palabra, y esto es así. Cuando vos tenés un llamado, cuando tu llamado está definido sobre tus hombros, créeme que el enemigo te va a hacer la vida de a cuadritos, porque él no duerme.
Entonces, prepárate para la lucha, pero prepárate para vencer también. Amén. Porque cuando viene la victoria, viene en grande. Amén. Cuando empezás a pisarle las cabezas a Satanás, Satanás te identifica y huye. Te identifica y huye. La Biblia, igual, acuérdense de una cosa, dos cosas, acuérdense. El canon de la iglesia lo fijó Pablo y con la ayuda de algunos apóstoles. Bueno, yo les hago una pregunta y antes de contestarme, razonen un poquito. ¿Los 4 evangelios pertenecen al nuevo pacto o al viejo? ¿Al cuál? ¿Dijiste? Al antiguo pacto. Sí, porque recién arranca la iglesia en Hechos 2. En Hechos 2 arranca la iglesia. Jesús vivió en la ley, de hecho la cumplió, es el único que la cumplió. Mateo, Marco, Lucas y Juan deberían estar en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hay un silencio de 400 años entre Malaquías y Mateo, entonces decidieron, con un buen atino, yo no estoy en desacuerdo, de hacer un Nuevo y Antiguo Testamento dividiéndolo a partir de Malaquías y Mateo. Pero, en realidad, Jesús vivió en la ley, ¿sí? No vivió en la gracia. Jesús vino a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y el que lo anunció en primera persona fue Juan el Bautista. Pero la gracia empieza a través del Espíritu Santo, empieza la iglesia y es derramado en Hechos 2. Entonces, a partir de ahí empieza lo que es este nuevo pacto. Lo presenta Jesús en la última cena. Este es mi pacto, pacto en mi sangre, ¿sí? Que por vosotros este cuerpo. De hecho, Apocalipsis sería ese Nuevo Testamento. No, es todo, desde Mateo a Apocalipsis, pero en el razonamiento del Antiguo y el Nuevo Pacto, sí. Dios es un Dios de temporada. Termina la dispensación de la ley, comienza la dispensación de la gracia. ¿Cuándo comienza la dispensación de la gracia? En Hechos 2. Ahí empieza la dispensación de la gracia recién. Por eso que es necesario que Jesús ascienda para que Él envíe al Consolador, y el Consolador es el que conforma la iglesia. Por eso que cuando la iglesia es arrebatada, junto con la iglesia, ¿quién se va? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a estar más en la tierra. Si vos te quedás, vas a orar y nadie te va a escuchar. Volvemos al antiguo pacto. Vas a tener que hacer un sacrificio para que expiación de pecado y demás. De hecho, Israel ya está criando las vacas rojas. Entonces, la gracia. Sí. Bueno, entonces, para una completa liberación, yo no tengo que tener deudas. ¿Qué es lo que son deudas? Ataduras. ¿Qué es lo que son ataduras? Falta de perdón. La falta de perdón hace que nosotros estemos atados. Vos tenés que empezar a soltar perdón. Yo perdono en el nombre de Jesús. Yo perdono en el nombre de Jesús. Pero no me puede pedir, pastor, que yo perdone a la persona que me violó. La tenés que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de aquella persona. No es que vos le estés dando crédito a esa persona. Es que se trata de vos. Cuando vos perdonás, el favor es tuyo, no de la otra persona. Vos sos libre. La otra persona también, pero vos sos libre. ¿Qué es lo que produce la falta de perdón? Raíz de amargura. Un ejemplo gráfico, la manzana podrida en el fondo del cajón. No la vemos, ¿no es cierto? ¿Sabes cuándo la venimos a ver? Cuando el cajón está todo podrido. Y sos una persona apática, mañosa, no querés ni al perro. Porque la raíz de amargura domó tu vida. Entras en una depresión y querés quitarte la vida. ¿Dónde tuvo inicio? En la falta de perdón. Entonces debemos perdonar. Los demonios entran por esa puerta. Y hay pecados que nos atrapan y se producen posesiones demoníacas. Aquellos pecados que te son ocultos a tus ojos. Y bueno, pero es que es un tema difícil. Por eso que le dejé un tiempito a esto. David hablaba, Señor, ayúdame.
Perdóname por aún aquellos pecados que me son ocultos a mis ojos. ¿Y cuáles son aquellos pecados? Generalmente, en el 90% son espíritus de rechazo. ¿Y cuándo se produce el rechazo? Desde el momento de la concepción. Un embarazo no deseado, un divorcio, el padre ahora ya le está costando dar la cuota alimentaria, más vale no hubiese tenido este pibe. Maldiciones, oye, ¿cómo voy a maldecir a mi hijo? El vecino aprendió y vos sos un tonto, no aprendés. Lo bendijiste con una maldición, se la alargaste derechito. Mirá, tarado, ¿cuándo vas a aprender? Inútil, todos saben, menos vos. No servís para nada. Son palabras que suenan en nuestros oídos, ¿no? Cancelemos todo eso. Y pidamos perdón a nuestros hijos si ya son adultos, si alguna vez lo dijimos. Tal vez ni nos acordemos. Por eso que tenemos que en una oración pedirle al Señor que Él revele, que dé luz a nuestros lugares oscuros, que Él dé luz. Y va a venir de forma sobrenatural la revelación de cuáles son los pecados ocultos a tus ojos. Si es un espíritu de rechazo, si es un espíritu de abuso, si es un espíritu de homicidio. La gente que robó banco y mata, y después tiene hijo, no te olvides que visita hasta la 4ª generación. Y de pronto tu bisabuelo tuvo 4 homicidios en su haber. Y de pronto vos sentís ganas de matar. Y decís, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué estoy loco? Y cada vez te cuesta. Y de pronto un día te ves en cana. Sí, le metí una puñalada y lo di vuelta. Capaz que con una piña alcanzaba, ¿no? Pero le metiste una puñalada. Ese espíritu, esa maldición está heredada en tu vida. Estás marcado por eso. Esto no es joda, en serio. Esto ocurre en la vida real. Entonces, a lo que vamos es que pedirle al Señor que revele aquellos pecados que son ocultos a mis ojos. Yo no los veo, no estoy enterado que yo lo tengo. Yo a los 49 años me enteré de un pecado de mi padre. Allá arriba yo lo tenía mi papá. Tuve que perdonar, tuve que superar un montón de cosas, ¿no? Pero yo hice esta oración, Señor, revélame los pecados que me son ocultos en mis ojos, y me terminé enterando de una cuestión que me costó mucho superar, pero lo superé para la gloria de Dios. Porque nosotros los hijos no tenemos que condenar a nuestros padres. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si son buenos honrarlos y si son malos castigarlos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Así sean las peores larvas, lo peor de la sociedad, los tenés que honrar igual. No te olvides, ¿cuántos adoradores hay acá? ¿Se anima a levantar la mano? ¿Cuántos adoradores de Dios hay acá? Bien. ¿Sabe dónde aparece la primera palabra adoración en la Biblia? Bien. En Génesis. Cuando le dice a Abraham a su sirviente, subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces, la adoración es obediencia, no es cantar. La oración es obediencia. Si sos adorador, tenés que ser obediente. Y la palabra de Dios te manda a honrar a papá y a mamá. Y la palabra de Dios te manda a perdonar, aún a tus enemigos. No solo perdonarlos, bendecirlos. Si nosotros no somos obedientes, no somos adoradores. Podemos cantar hermoso, pero eso es como un metal que resuena. Podemos profetizar, hablar en lengua. Pero es que yo estoy cansado en el mundo cristiano ver esto. Hermanas, para ahí sabréis. Y son las chusmas más grandes del barrio. Una lengua de 25 metros. ¿Quién se equivocó? ¿El Espíritu Santo? Es que la obediencia es la adoración más grande que nosotros podemos darle a Dios.
Y cuando vos sos obediente es cuando vos estás sometiéndote a Dios. Por ende, el diablo va a tener que huir de vos. La mejor liberación que vos podés practicar es la sujeción tuya a la palabra de Dios y a tu pastor. ¿Qué te puede cuestionar Satanás si el resto de los pecados Cristo los lavó con su sangre preciosa? No te puede acusar, aunque su práctica es acusar. Pero si vos estás escondido tras la cruz de Cristo, Él no te puede ver. A mí me maldijeron y me mandaron un hechizo en la cordillera que yo me iba a morir en mi cumpleaños. Y se entera un mecánico que su amigo era machi, no sé de qué sé yo, y todas las flores tenía. Y me dice, dame una foto tuya que yo te voy a liberar de eso porque faltaba una semana para mi cumpleaños. Yo le digo, yo creo en Dios, le digo, amigo. No, si yo también creo en Dios, pero es que vos te vas a morir. Y él me apreciaba mucho, era un hombre que me apreciaba mucho. Y yo le digo, no, y quería sacarme una foto. Y yo le digo, vos me sacás la foto, yo te rompo el celular, ¿eh? Le digo, no, vos a mí foto no me sacás. Bueno, pero es que te vas a morir. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Porque yo vivía con mi hijo más chiquito allá, y vino mi hija mayor, andábamos paseando, y cuando llegamos a casa tenía la sorpresa que Romina había llegado con mi otra nieta, la más grande, ¿no? Mi nieta más grande. Así que maravillosa la sorpresa, la pasamos re bien. Un chivo comimos, la verdad es que la pasamos re bien. Fuimos a la iglesia, todo un cumpleaños maravilloso. Al otro día yo ni me acordaba de esa maldición. Entonces al otro día voy y paso con el móvil policía. Me queda mirando. Y yo me acordé cuando lo vi. Y entonces frené y le digo, che, no es mi espíritu, ¿eh? Soy yo. Estás escondido tras la cruz de Cristo. Amén. Estás escondido tras la cruz de Cristo. No va a llegar la maldición. La hechicería no te puede hacer daño. Pero vos sos libre, entonces que tu libertad la gocen los demás. Quiere decir que el Señor necesita estos guerreros que no le tengan miedo al diablo o que sepan controlar el miedo, porque el miedo es algo natural, y que vayas a liberar a las personas que están oprimidas. Ahí dentro del pueblo cristiano hay gente que el diablo las manda al frente, pero yo tengo que entender una cosa, que tal vez a esos que están mandando al frente, tal vez sus nombres no están escritos en el libro de la vida y conforman parte de los que no los conoceré, ¿no? ¿Me entienden? De los que Jesús va a decir, no te conozco, no sé quién sos. Seguí participando. Son como los judíos que dijeron somos hijos de Abraham. Y claro. No, vuestro padre es Satanás, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿no? Entonces, no, pero es que yo he visto en presencia mía, he visto cómo mandan al frente a algunos cristianos, lo he visto yo, en liberaciones he visto, y he tenido que enmudecer demonios, porque he visto a esa persona de ponerse del color de la silla, pero yo creo que hay un lazo cortado ahí, porque Dios no permitiría esto, porque el Señor nunca va a permitir la vergüenza de sus hijos. Entonces, yo creo que, menos por pecados pasados, o sea, pecados presentes, guarda, por eso que someterse a Dios es no practicar el pecado. El enemigo no tiene que tener algo de qué manotear, ¿no? Y estás... Claro. Entonces... No. ¿Sabes por qué no? Porque vos tenés que ser humilde y obediente dentro del mundo cristiano. Con tu hermano tenés que ser humilde, en tu familia tenés que ser humilde y demás. Pero cuando se trata de que vos vas a enfrentar al diablo, te tenés que transformar en un gigante. Ahí la humildad, chau. Porque vos ahora sos un soldado y los soldados dan órdenes, no piden por favor. Entonces, está bien, si yo se lo he dicho cuántas veces al diablo. Le he dicho, me dice, te voy a matar y así, con un cuchillo. Vos sabés que no me podés tocar. Ahorrate eso y tirá ese cuchillo y lo tira. Te ato en el nombre de Jesús y caen así, ¡pum! ¡Tuc! Al piso, ¿no? Y cuando ya me molesta que griten mucho, los enmudezco y quedan en muy... Y listo. Y tienen que salir.
Los pecados que son ocultos a nuestros ojos, tenemos que ver la manera que salgan a la luz para poder liberarnos de eso. ¿Cómo puede saber usted si fue rechazado en el momento de su concepción? Es imposible, a no ser que sea muy jovencito, como la hermana allá, o alguien que tenga los padres vivos, y que los padres antes no te dicen la verdad. Yo nunca tuve una charla de sexo con mis padres. El que jugó ese rol fue mi hermano mayor, que ya no está. ¿No? Él fue como mi papá, él fue mi consejero, él fue el que me enseñó las cosas de la vida, él fue quien estuvo toda la vida dándome consejos y formándome. Yo soy en la práctica mucho más hijo de mi hermano mayor que de mi papá, por la diferencia de edad también, ¿no? Pero mi papá era una persona parca, una persona... Yo lo quería abrazar a mi papá y me empujaba. Claro, mucho menos darle un beso. Nunca, jamás me dijo que me quería. Nunca me dijo que me amaba. Yo sé que me amaba, yo sé que me quería, pero no lo dijo nunca. Porque la gente antes era así. Entonces es muy difícil que vos le saques una información de ese tipo a esta gente, con esa cultura. ¿Quién te la tiene que dar? El Señor. El Espíritu Santo te lo tiene que revelar. Y por eso que este trato es personal. Vos vas a tener que orar y vas a tener que pedirle a través de una oración que Él te revele los pecados esos que son ocultos a tus ojos. Esos pecados también pueden ser a través del ocultismo, a través de un daño que te hicieron cuando eras chico. Los chicos son mucho más permeables a los daños que los adultos. Por eso que el sacerdocio debe ser ejercido en el hogar. Si lo abandona el hombre por flojo, por vago, por inoperante, lo tiene que ocupar la mujer, pero tiene que ser ejercido el sacerdocio en el hogar. Es la cobertura de ese hogar. Alguien tiene que ponerse en la trinchera y decir, esta es mi casa, acá no vas a entrar, esta puerta está bendecida y yo te repelo, diablo, te confronto y te venzo en el nombre de Jesús. No tocarás a mis hijos, no tocarás mi casa, mi morada, mi almohada, oro por ella, yo acá voy a descansar en paz. Salmo 4:8 o 12:8, una cosa así. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú. 4:8. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No? Esto no es religión, es palabra de Dios confrontarlo al diablo. Porque acuérdense que el mismo Jesús, cuando fue tentado, no se defendió con sus propias palabras, sino que citó la Biblia en todas y cada una de las defensas. Entonces, si el Hijo de Dios usó la palabra, nosotros también. Amén. Pero para eso hay que saberla. Amén. Yo tengo una oración modelo en que dice, Señor Jesús, tú tienes la potestad tanto en el cielo como en la tierra, tanto en la luz como en las tinieblas. Te pido, Señor, que entres a mi alma a través de tu Espíritu Santo y des luz a los lugares que estén en tiniebla. Revélame, muéstrame los pecados y la iniquidad que oscurecen mi alma y mi cuerpo, para poder renunciar, cancelar toda herencia de maldad. Gracias, Señor. Amén. Si ustedes van a sacar fotocopia del material que tiene la pastora, van a tener esta oración modelo ahí en ese material. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Repetitivas veces. No basta con una sola vez. Lo vamos a hacer repetitivas veces hasta que la respuesta del Señor venga. ¿Cuántos días ayunó Daniel hasta que llegó la respuesta de Dios? La oración de Daniel, si usted pone a analizarse cómo trabaja el reino de Dios, ¿qué es lo que hizo la oración de Daniel? Hizo que Miguel viniera, que Miguel viniera y ayudara al ángel a ser liberado. Acuérdense que el príncipe de Persia tenía demorado al ángel que venía con la respuesta a Daniel. 21 días lo demoró. Y si un príncipe de Dios le lleva 21 días a vencer a Satanás, a vos te puede llevar un poquito más. Por eso cuando estás guerreando por tu hijo, te lleve 1 año, 2, 3, nunca tenés que dejar de orar. Porque las batallas se ganan por la constancia. Tanto va agua al cántaro que se termina por romper. Amén. Esto no es la Biblia, pero bien el caso, ¿no? Entonces,
Es importante saber que estas noticias cuando llegan a nosotros no son agradables. Ya sea que te intentaron abortar, capaz que sufrís una discapacidad por un intento de aborto de tu mamá, porque no te quería. Tal vez te abandonaron y te criaron tus abuelos. Tenés un espíritu de rechazo en el lomo tremendo. Tal vez tu padre te abandonó y se fue con otra mujer. No abandonó nada más a la mamá, te abandonó a vos también. Tenés un espíritu de rechazo. Y a veces te ata a ese espíritu. Entonces, vos tenés que practicar liberación sobre tu misma vida. Cuando sos chicos son mucho más permeables. Una persona abusada, hay espíritus que son compartidos, hay alma que pasa a la persona y hay espíritu, transferencia de espíritu sobre la persona que es abusada. Pero cuando esa persona es un niño, todavía más se potencia. Y si sufriste un abuso de chico, si fue a la edad de uso de razón, después de los 5 años, vos tendrás idea de lo que te pasó. Pero si fue antes, no. Necesita Dios revelarte eso. Necesita Dios revelarte eso. La perversión ha llevado de que el compartimiento de fluidos y que una persona entre en otra y se convierta en una sola carne, no es solamente por la vía sexual común, sino que hay otras vías. Entonces, tal vez tus genitales estén sanos, pero otras partes no. Entonces, esa transferencia de espíritu igual se produjo, igual, con un tocamiento, con algo, o con, ustedes ya saben, hay un menor, no voy a decir, ¿no? Entonces, de todo eso tenemos que ser libres y tenemos que renunciar. Repetitivas veces hasta que se produzca un quiebre en tu vida. ¿Tenemos poder? Sí, a través del nombre de Jesucristo. Yo he escuchado en la internet, por eso que la basura de internet no la escuche mucho, hermanos, no la vea tanto. A no ser que sea un canal que ustedes ya saben que habla de la palabra de Dios sin esquivarle, sin tapujo. Algunos pastores, hasta los pastores que la otra vez, por ejemplo, yo sigo todavía a Harrigan, ¿no? A Harrigan. Y Harrigan termina diciendo de que el cristiano no se puede enfermar. Por favor, la barbaridad que dijo. Pastores se murieron en el COVID. Pastores se mueren de cáncer. Es que por algo te tenés que morir. Y la mortalidad es del 100%. Todos vamos a morir en algún momento. ¿Y cómo va a decir tu certificado? Yo, policía de muchos años, ¿sabes cuántos certificados de función he visto, no? ¿Qué va a decir? Paro cardiorrespiratorio. Buscar la definición en Google. Es una enfermedad. Algo lo produce en una persona. O sea, vos estás acá escuchándome. Salimos a correr. ¿Estamos los dos sanos? Algo tiene que haber en uno de nosotros dos que cae muerto. No es que vos estés completamente sano. Algo hubo. Es una enfermedad. Entonces es una barrabasada decir que el cristiano no se puede enfermar. Que la enfermedad es ilegal en un cristiano es otra cosa. Pero que el cristiano se puede enfermar, sí, Dios lo puede permitir. Por supuesto. Si no, Dios no diría, Él es el que te sana de toda tu dolencia. Leemos Isaías 53 que habla de la persona de Jesús. ¿Y por qué fue molido su cuerpo? ¿Y por su llaga nosotros qué cosa? Quiere decir que estábamos enfermos, ¿sí o no? Mateo 28, 18 habla de que toda potestad le es dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo estoy leyendo el kit, o sea, el centro del versículo, no lo estoy leyendo todo. Lucas 10, 16, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará.
Salmo 91:13, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Quiere decir de que nosotros tenemos autoridad sobre toda especie de mal. Porque también dicen en internet que nosotros no podemos echar fuera demonios, que ese fue Jesús y nadie más. ¿Sabés cuántos demonios he echado fuera yo? Yo le diría a ese pastor, me imagino, está por cumplir 48 años de ministerio. Imagínate, este hombre, si yo que tengo 35 años ya he echado cuántos demonios fuera. Bueno, la sota, bueno, un par de sotas. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos, a hacer autoliberación en estas áreas que son tan... No desnudemos nuestra vida íntima delante de personas que no van a saber guardar nuestro secreto. Si usted tiene un pastor que usted ya lo conoce y sabe que no anda divulgando lo que usted le cuente, puede contar con él. Pero también hay pastores que no saben guardar secretos, ¿no? Y así que usted fíjese, si es una persona de su confianza y que es una persona de fe y usted decide confiar en él, perfecto. Pero si no, lo va a tener que hacer solo. No está mal, está perfecto que lo haga solo. Está bien, va a funcionar. Usted tiene que ser libre de esos pecados que le son ocultos a sus ojos. Porque esos pecados, esa liberación, va a hacer que usted florezca y va a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua. Que su hoja no cae, que usted está de verano siempre. ¿Sí? Acuérdese que los problemas van a venir igual sobre usted. Y que el Señor lo ponga en lugares estratégicos, dele gloria a Dios y gracias al Señor, aunque sea mucho el trabajo. Porque Dios confía en que usted va a saber llevar adelante esta tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de pronto usted se encuentra orando por un endemoniado, no tenga miedo. Porque si el Señor lo permitió, es porque usted puede. No tenga, o sea, si tiene miedo, domínelo. A mí me ha dado miedo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Yo anoche cuando estaba en esa casita, una casita muy humilde, yo podía hasta sentir la voz acá. Vos ni pensé en echarme fuera. ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? ¿No? Después se tuvo que ir igual. Pero todas esas voces van a venir. No tengas, controla ese miedo, porque el miedo va a llegar. Cuando se te ríen es terrible, pero la risa es el último recurso del enemigo. Es porque ya está por salir de ese cuerpo. Pero para producirte un desánimo se va a largar a reír y te va a decir yo no voy a salir y se ríe a carcajada, fuerte. Pero no bajes la guardia y seguir reprendiendo y ese espíritu se va a ir. Lo podés enmudecer también. Las falsas lenguas, vos te vas a dar cuenta. Te vas a acercar a reprender a alguien y esa persona va a empezar a hablar en lengua y vos te vas a dar cuenta que no son del Señor porque el diablo también habla en lengua. El enemigo es un imitador de Dios en todo. En todo. Él sigue existiendo, él está como que se quedó en el antiguo pacto igual. En el Viejo Testamento se quedó. Porque él necesita sacrificios todavía. Y él necesita de amuletos. Tiene que meter un amuleto en tu casa. ¿Qué es lo que es el amuleto? Es la hechicería, el cuerpo de la hechicería. Un muñeco, una media, un trapo, lo que sea. ¿Sí? Unas medias y adentro un pedazo de carne, tierra de cementerio, pelo, un ojo, lo que sea. Cosas así, pero es que eso es la hechicería. Dependiendo del trabajo es para muerte, es lazos de amor. Hay que tener cuidado con eso de los lazos de amor. Estás escondido tras la cruz de Cristo. No pasa nada. Sí, claro, sí. Tercer Cielo tiene una canción espiritista
Y encima es linda la canción, o sea, tiene lindo ritmo. Y la usan en video, ¿no? Y demás. Pero sí, porque no hay comunicación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. No puede haber una charla como la revela Tercer Cielo. Sí. Pero después hay mucho... esto quería decir y ya me acordé. Antes de terminar el día de hoy, no vea demonios por todos lados. La idea de este curso, de este taller, es que usted sea práctico y que usted tenga conocimiento y no esté buscando demonios. Quiero echar fuera demonios, quiero echar fuera demonios. ¿Dónde hay demonios? ¿Dónde? No. Eso es ser loco, eso es ser... No. Andar desafiando al diablo, no. Es como que la gloria. Es que Dios te va a poner en el lugar justo y en el momento justo. Y cuando vos estás sujeto al Señor, las cosas van a salir. Entonces, dos cosas. Aprendí a no tenerle más miedo al diablo. Cosa que es difícil. A mí hasta el día de hoy a veces me da miedo ciertas cosas. ¿No? No me da vergüenza decirlo. Soy humano. Pero que es posible, es posible. Ya hay muy pocas cosas que me dan miedo. He visto caminar por la pared y levitar 3, 4, 5 metros. Entonces, y el diablo tiene, pero un poder tremendo, hermanos. Tremendo. Imagínense que en el Espíritu lo llevó a Jesús, lo llevó al pináculo del templo, lo llevó al Everett, ¿no? En el Espíritu Él lo llevó a Jesús. Está bien, para que nos deje una enseñanza. Yo sé que Jesús lo permitió, todo lo que usted me diga, ¿no? Analizado desde la forma teológica. Jesús quiso ir, como quien dice, no es que a ver si me va a llevar el diablo. Se le planta ahí, listo. Jesús podría no haber sido crucificado. Llamaba legiones de ángeles y destruía el mundo ahí mismo, con diablo y todo. ¿No? Entonces, no veamos demonios en todos lados, no los veamos, no andemos con miedo y no andemos buscando desafiando al diablo. Nos vamos a meter en problemas. ¿Sí? El mundo del ocultismo, los espíritus demoníacos son muy fuertes y ellos no están jugando a ser diablos. Y si nosotros andamos haciendo esas pavadas, estamos jugando a ser exorcistas. Y ya saben lo que pasó con los exorcistas que jugaban a ser exorcistas. Quedaron desnudos. Entonces, a Pablo lo conocemos, a Jesús también. ¿Ustedes quiénes son? ¿A ustedes quién los auspicia? ¿No? Entonces, no está mal ir a pedir ayuda, en estos casos, al pastor. No está mal. No está mal, no es cobardía. Si me preguntan a mí, si yo nunca hubiese estado en este tiempo y en este tema, y voy y llego a mi casa y voy un día más y un vecino sale, ¡ah! Y vos te das cuenta, es un demonio. Sale a pedir ayuda porque tiene un ataque, la persona adentro y cuando entras te das cuenta. ¡Pum! Te pegan los demonios acá en el pecho. Y el pastor vive a media cuadra. No está mal que vos digas, está desocupado este hombrecito y me voy a buscarlo. Me dice, pastor, dame una mano porque no está mal. Dios te dio esto. Hay algunos que dicen, no, yo me guío por el espíritu y yo me guío por lo que el corazón me dice. Lo más engañoso que hay es el corazón. El corazón te va a hacer enamorarte de otra persona que no sea tu esposa, el corazón te va a hacer malos negocios, el corazón es un desastre. La Biblia lo dice, no lo invento yo. Entonces, Dios te dio la razón para que vos seas exitoso en los caminos del Señor. Pero para que vos seas exitoso, la razón, o sea, mi cabeza tiene que estar llena de la palabra de Dios. No llena de impulsos carnales, sino llena de la palabra de Dios. Yo voy a reprender al diablo, pero cuando el Señor me lo mande. Moisés dijo, yo no voy a ningún lado si tú no vas conmigo. Entonces, si yo voy con el Señor, listo, Él y yo somos multitud. Pero si es que yo voy a ir solo si que me quiero hacer el guapo. Como andar provocándole. Claro. ¿Y quién sos? Si Él está desde el principio, Él está desde que fue creado, o sea, tiene millones de años, tal vez más que nosotros. Y por eso es que el refrán, que no está apartado de la realidad, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y esto es una realidad, ¿no? Cuando yo le quiero dar un consejo a mis hijos, que ellos creen que se la saben todas,
Yo le digo, ¿sabes qué? Yo tengo 54 años. Yo ya pasé por... Nunca te olvides que yo te cambié los pañales. Y nunca te olvides que si hay una persona desinteresada en este mundo deseándote el bien a vos, soy yo. Nunca te diría algo que te haga daño. Porque los chicos se ponen, bueno, los míos ya no son muy chicos, se ponen en acto de rebelde. Si me lo puede decir cualquier persona, pero si me lo dice mi papá, no debe ser así, ¿no? Entonces, eso es soberbia. La soberbia viene de Dios. Hemos aprendido mucho, ¿no? Si usted supo anotar o se le queda en la cabeza, hemos aprendido mucho. Y yo aprendo junto con ustedes. Cada vez que doy estos talleres, yo aprendo mucho con ustedes. Hay mucha tela para cortar. Hay mucho. La Biblia, imagínense que salen carreras de muchos años, porque hay tanta tela para cortar dentro de las Escrituras. Tanta. Dios es un Dios de temporada. ¿En qué temporada estás vos? No vivas porque te levantaste y tenés aire para respirar. No. Planifica tu vida. Veo que hay una alabanza que dice un día a la vez, perfecto, porque vos no sos dueño. Ayer ya pasó, mañana no sé si vendrá, bendíceme hoy y viene a tu propio afán. Y leíamos hace un rato en la palabra, cada día trae su propio mal, porque estamos en el mundo, naturaleza caída, todos los días vamos a tener lucha. Muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová la librará de todas ellas, ¿no es cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo, lo dijo Jesús. Entonces, nosotros vamos a tener lucha. La tempestad vino sobre la casa que estaba sobre la roca, como sobre la casa que estaba sobre la arena. No es que vino solamente en la casa que estaba en la arena, no, en las dos vino. Entonces nosotros, por más firmes que estemos, el viento y la lluvia va a venir igual, ¿no? Nada más que tenemos que estar sobre la roca. Y de esa manera nos mantenemos parados. Seamos obedientes, que Dios les bendiga mucho. Hay mucho para aprender. No pierda el entusiasmo. Que Dios les bendiga. Dejo en este lugar, pastor.